Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión dominical del programa de Cava Digital que hacemos cada semana. Y bueno, hoy vamos a continuar revisando el vino mexicano, en el que vamos a entrevistar a Ariel Morales, que trae una iniciativa padrísima acerca de Soy Vino Mexicano, en el que su proyecto, pues lo que está buscando es el tratar de unir y aglomerar a diferentes bodegas de México y bueno, pues obviamente es una labor padrísima en la que está teniendo la oportunidad pues de descubrir nuevas bodegas, nuevos vinos, nuevas regiones pues la verdad yo creo que estamos en esta generación estamos realmente al punto de ver el inicio real de lo que va a ser el vino mexicano en los siguientes años. Hay que recordar que, pues bueno, realmente lo que se ha hecho alrededor del vino mexicano, este boom que hemos tenido con lanzamiento de muchas bodegas nuevas en diferentes regiones, hoy ya 14 estados de la República y pues básicamente viene de hace no más de 30 años, así que pues realmente estamos en una etapa muy joven del vino mexicano y esto nos debe de emocionar porque pues va a haber muchas sorpresas, va a haber muchas cosas que en adelante pues bueno definan o terminen de definir a este gran país como uno de los productores de vino pues en el resto de este siglo. Entonces, pues bueno, vamos con la entrevista con Ariel Morales y obviamente, pues bueno, me acompañan Fabi Castellanos y Joana Vallejo en este viaje. Así que, pues bueno, buenas noches, por aquí voy a estar. Cualquier cosa que ustedes necesiten, deseen comentar y demás, pues es más que bienvenido. Así que, pues arranquemos directamente. Gracias. Mundo del vino en 60 minutos. Únete al equipo de Cava Digital en esta aventura continua de descubrimiento. Soy Ignacio Martínez y comenzamos. Amigos de Cava Digital, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a seguir platicando con temas del vino mexicano y para ello nuestro invitado especial, Ariel Morales, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo están? Un gusto estar acá con ustedes en Cava Digital. Siempre es un gran placer disfrutar un poquito con ustedes, por lo menos desde este medio. Y no nos podemos ver tanto, pero sí estamos cerca. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Ariel. Y nos acompañan en esta cabina virtual Joana Vallejo, ahora desde Michoacán, desde su tierra. ¿Cómo estás, Joe? Estoy súper contenta y lista para un programa delicioso. De verdad quiero escuchar qué nuevas cosas trae Ariel por aquí. Padrísimo. Genial. Y está Fabi Castellanos conmigo. ¿Cómo estás, Fabi? Feliz de estar aquí con Ariel, con Joe, contigo. Qué padre. Vámonos contigo con tu sección del vino y la cultura popular, a ver qué sorpresa nos traes. El vino y la cultura popular con Fabi Castellanos. Muy buenas noches, queridos amigos de Cava Digital. Pues esta semana que acaba de pasar, pues lo interesante que vimos alrededor del mundo, pues fueron las elecciones de Estados Unidos. Y una cosa bien interesante que, bueno, a mí me dio muchísima risa, es que hubo una empresa que decidió sacar un tema muy creativo. Comercializó un kit, que era el kit de supervivencia para el día de las elecciones. Estos de Babe Wines, que hicieron del vino algo más divertido, porque estos cuates lo que hacen es empacar el vino, bueno, no es empacar, es enlatar el vino. Entonces, lo que hicieron es que su kit incluye
pues no es un six, pero es un four pack de 4 latas de vino rosado, una almohada que dice, grita aquí cuando estés desesperado porque tu candidato está perdiendo. ¡Ah! La almohada, ¿no? Una botella de tinto. Ese tinto es para festejar, digamos, es cuando ya se cierran todos los votos y ya puedes empezar a abrir las botellas. Entonces, así dice tal cual la etiqueta, ¿no? Post closing, wine opening o algo así. Y luego una pelota antiestrés y entre otras cosas. El kit, que estaba en $29.99, se agotó definitivamente antes de las elecciones y tuvieron que hacer otro kit. Y bueno, pues se me hizo súper divertido y súper creativo, pero sobre todo el tema de la almohada, grítale aquí, ¿no? Para que no te diga el vecino, tu candidato está perdiendo. La otra, que se me hizo súper divertida, es que una de las revistas de vino de Estados Unidos, Wine Pair, lanzó una infografía de qué tomar durante las elecciones. Entonces, la infografía te determinaba pues lo que podías ir haciendo, ¿no? Entonces, entre algunas de las cosas que decía es que si al inicio pues de la velada de las elecciones, pues lo que podías hacer es empezar con unos shots de algún licor que se te antojara, ¿no? Como para entrar en calorcito. Pero si, por ejemplo, las cosas no estaban claras y todavía era temprano, lo que había que hacer era abrir una botella de algún tinto medio ligero para no agarrar mucho calor, ¿no? Si empezaban a hablar los noticieros de recuento de votos, pues ahí ya empezar con los cócteles, porque la cosa se iba a poner medio complicada, ¿no? Si las cosas iban mal para tu candidato y estabas solito en tu casa, lo único que podías hacer era abrir tu mejor botella de Burdeos, ya, o sea, ni modo. El momento era hoy, ¿no? Para tomarte tu mejor botella. Si estabas en una reunión con amigos o familia a pesar del COVID, pues lo que tenías que hacer era empezar a abrir tus botellas de rosado. Si el candidato pierde y tú eres un mal perdedor, mejor ya, la recomendación era tomar un té u otra cosa porque no era buen momento para tomar alcohol. Si eres un buen perdedor, pues había que tomar un ice wine canadiense, esa era la sugerencia. Y si el candidato perdedor perdía bien y concedía la elección, ya era momento de abrir el champán, pues fuera quien fuera el ganador o el perdedor. Y esa misma revista también mandó su lista de los 6 mejores vinos para tomar durante las elecciones. Y me gustaron algunos, obviamente tenía que sugerir algún vino de tipo presidencial, entonces sugirieron de entrada el Cabernet Franc de Jefferson Vineyards y obviamente pues ese era como que el primer vino presidencial. Aquí esta historia es muy bonita porque pues, Thomas Jefferson mandó traer de Toscana a un enólogo que se llamaba Filippo Mazzei, que fue quien empezó a plantar los viñedos de Jefferson. Y bueno, digamos, tuvieron aciertos y errores hasta que los viñedos Jefferson pues, son lo que hoy hacen bastante buenos vinos. Y entonces pues sugiere este Cabernet Franc, que pues según ellos era para evitar comerse las uñas, ¿no? Mejor tómate el vinito en vez de estarte mordiendo las uñas. También recomiendan del mismo Filippo Mazzei, pero de sus viñedos de Toscana, un tinto, Cabernet Sauvignon, pues para el momento también, para tomar durante la velada. Pero lo padre es que, según parece, el mismo Mazzei le inspiró a Jefferson porque le dijo que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes. Entonces, como que esa frase de Mazzei inspiró a Jefferson como parte de lo que tienen en el Acta de Independencia de los Estados Unidos. Entonces, inspirado en un enólogo italiano. Muy bien. Okay. Y luego, bueno, ya, para la hora de celebrar, pues obviamente vinos espumosos. Entonces aquí sugieren un vino de California, que es un Brut de Steorra. También otro Brut, un Chardonnay también de California, de la Mont Blanc de Blancs.
que es básicamente una champaña americana, o sea, muy parecido a los vinos de champaña. Y este me encantó. Sugieren también un Robert Viale Vineyards Black Chicken Zinfandel. Y el escritor del artículo me encantó porque dijo, Zinfandel, como la mayoría de nosotros los americanos, somos de cualquier otra parte del mundo. Entonces, pero finalmente nos convertimos en americanos, ¿no? Y el Zinfandel, la uva Zinfandel, pues ahora pues es muy, muy reconocida en Estados Unidos. Así que bueno, pues esta sugerencia se me hace muy interesante. Y finalmente, un semillón de Sudáfrica. Y aquí la inspiración del semillón es porque, según el escritor, Sudáfrica tiene una de las constituciones más progresistas del mundo y que obviamente es muy reciente y muy moderna. Entonces, en la parte de la democracia, Sudáfrica nos tiene que inspirar después de una larga lucha para llegar a un punto democrático. Entonces, bueno, finalmente estos son los vinos que sugieren y estas son las aventuras de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo ven? Muy bien, muy interesante. Wow. Fíjense que, bueno, pues digo, obviamente, incluso por ahí hay un meme, ¿no? En el que, y digo, esto es un chiste, eh, que decía que el Papa mandaba felicitar a Trump porque tenía rezando a todo el mundo, ¿no? Y digo, obviamente, aquí hasta puntos localistas en el que han entrevistado pues a personas públicas de aquí de México en donde les han preguntado, bueno, ¿y qué le conviene a México? Si que gane Trump o que gane Biden. Y bueno, pues yo creo que habría o cabría pues la pregunta de qué le conviene al vino, que gane Trump o que gane Biden. Curiosamente, en el mapa político de Estados Unidos, la mayoría de los estados productores más importantes de Estados Unidos son demócratas. Entonces, el hecho de que hoy gane Biden, si es que llegara a ganar, pues seguramente se va a ver reflejado en una mayor actividad económica simple y sencillamente impulsada por este hecho, ¿no? Y seguramente digo, o sea, el estado de Nueva York, el estado de California, el estado de Washington, que por así decirlo son los que pues más proyección tienen, el estado de Oregon también, todos estos son demócratas. Entonces, pues el hecho de que gane Biden, pues probablemente haga que el vino norteamericano, el vino de Estados Unidos, pues se impulse tal vez un poco más. Y bueno, pues qué interesante, Fabio. La verdad, qué interesante. Digo, obviamente los gringos se pintan solos para hacer cosas, mofarse de ellos mismos y además, pues bueno, de sacarle provecho a todas las circunstancias, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. Qué padre. Muy, muy chistoso. A mí la almohada, yo quiero esa almohada. Grítele aquí. Grítele aquí. Con el vino. Y tu vino al lado, porque si no, nomás no. Ok. Pues mi querido Ariel, bienvenido. Sí. Bienvenido. Ahora dejemos el vino gringo o las circunstancias gringas y dediquémonos ahora al vino mexicano. Muy bien. Traes un proyectazo que dice, soy vino mexicano. Platícanos un poco, exacto, mi querido Ariel, pues digo, ya estuvimos platicando en una ocasión anterior en donde estabas a punto de lanzar este proyecto. Digo, obviamente en el Inter se nos atravesó la pandemia, pero sí, tú has continuado con él y bueno, pues platícanos, ¿qué retos enfrentan las bodegas mexicanas y qué está haciendo Soy Vino Mexicano? Sí, bueno, gracias, Nacho. Bueno, mira, te cuento el antecedente de cómo surge este proyecto. Claramente tiene antecedentes muy importantes en varias relaciones. Una relación es el entendimiento real de la industria. O sea, creo que llevaba muchos años ya en cercanía a la industria, a los enólogos, al entendimiento de lo que sucede real dentro del núcleo de la industria del vino mexicano. Más allá de lo que sucede superficialmente en la venta, internamente hay muchas cosas que aprendí y que creo que el conocer, el viajar, el estar con los protagonistas, que son los enólogos, los dueños, me llevó a tener experiencia en eso.
Por otro lado, yo hace 6 años que soy representante de Wine of Argentina, que es la institución número 1 del mundo de Wine Off, ¿sí? Los Wine Off son las organizaciones con fines no lucrativos que se dedican a la promoción de vinos de un país en el exterior, ¿sí? Argentina es la número 1 del mundo de Wine Off, y claramente estos 6 años con ellos aprendí qué tan importante es el tema de la promoción de una industria, no de una marca, ¿sí? Porque lo que promocionan ellos es una industria. Y por tercero elemento, el condimento de cómo mi empresa Wine Company está involucrada en la cadena productiva de negocio. Es decir, eh, tengo conexión con sommelier, con enólogos, con influencers, con bloggers, con periodistas, con restaurantes, con distribuidores, con bodegas. O sea, toda esta cadena productiva de negocio del vino mexicano, claramente también conozco y entiendo el funcionamiento de hacia dónde va o cómo están las tendencias. Entonces, estos 3 elementos me llevaron a pensar de que el vino mexicano necesitaba, o quizás no necesitaba, o quizás yo pienso que esto se va a transformar en un elemento importante el día de mañana, en un proyecto que genere un mecanismo. O sea, Soy Vino Mexicano es el núcleo de un mecanismo de acciones. En esa acción están la cadena productiva del negocio, están los protagonistas, está la promoción, está la información, y el más importante, el consumidor. Porque la verdad es que hoy en día en México, si bien el vino mexicano se consume mucho y es el primero que se consume, hay muchos esfuerzos externos de organizaciones y de bodegas y de gente de vino importado que realmente están haciendo labores en México, ¿no? Y eso que hace que puede desviar, puede confundir, y realmente no sabemos si esto es tendencia, lo del vino mexicano, el consumo, si es algo que ya va a quedar así, si es algo que si no empujamos puede bajar. Y entonces, todos estos elementos me llevaron a empezar con el primer eslabón, que era crear un proyecto, primero apoyado y orientado en relación a que internamente estén los protagonistas. Entonces, armé un grupo que yo ya tenía, pero lo amplié, de 60, 70 productores, en donde les comenté la iniciativa, me dijeron, adelante, te apoyamos, porque era importante también que ellos entiendan hacia dónde voy, ¿no? Entonces empezó siendo un proyecto como una iniciativa de vino mexicano, en el cual intentaba primero unir. Para hacer una industria necesitamos tener unión. Y generé el primer video institucional de vino mexicano que por primera vez se logró que en un video estén más de 8 regiones, con más de 2 o 3 participantes por región, participando como industria unida, ¿no? Si bien conozco muy bien la interna de cómo funcionan los vinos, las bodegas en Ensenada, cómo funcionan las bodegas, o sea, cada uno tiene su condimento. Hoy quizás el grupo que más funciona como grupo es Coahuila, y los demás están intentando formar un grupo, pero un grupo de un estado, de una región. Entonces, el hecho de que todas las bodegas, o por lo menos los jugadores más importantes, participando en un video, a mí me dio fuerza como proyecto. Y de iniciativa se hizo un proyecto. Entonces, viralicé un video que fue en pandemia, entonces había más sensibilidad también para que la gente lo viera y lo apoyara. Y eso fue como mi arranque, ¿no? El mostrar la fortaleza un poco de la iniciativa, que hoy en día ya es un proyecto con un montón de cosas por delante que ahora les voy a ir contando, pero quería como principalmente contar esto porque no hay fin, o sea, es un mecanismo que puede crecer, pero lo importante es que está orientado a fortalecer a la industria, tanto en México como afuera, en la industria del vino mexicano. Qué padre. Fíjate, Ariel, que obviamente tenemos pues muchos retos aquí en México, ¿no? Yo creo que la industria del vino en México, pues prácticamente su historia actual viene de hace 30 años a la fecha. Hemos visto muchas bodegas mexicanas que han empezado a destacar que no tienen ni 10 años de haberse fundado, ¿no? Y bueno, pues esto obviamente habla de una industria que recién comienza. Digo, si vemos que Francia, España, Italia tienen historia de hace cientos de años en la industria vitivinícola,
pues hablar de una década o de 30 años aquí en México, o pon tú, de las más antiguas que han estado operando, por ejemplo, en la Baja California, pues digamos, en la fecha reciente de 100 años, pues obviamente te habla de una industria que está en proceso de construcción. Yo le llamaría así. Y por ahí tenemos grandes retos porque pues hoy nuestras 6,000 y pico hectáreas, que fácilmente en alguna región de estos países productores como España, Francia o Italia, pues a lo mejor realmente sería una de estas regiones, ¿no? Sin embargo, pues nosotros aquí estamos divididos en 14 estados hoy día y que pues en algunos casos, algunas de estas bodegas pues llegan a tener desde 10, 15 hectáreas, ¿no? Entonces tú, digamos, ¿cuál sería el reto más importante del vino mexicano desde tu punto de vista? El reto más importante para mí es construir la información. Yo siento que evidentemente, evidentemente van a haber muchas incidencias en querer ganar consumidores de vino, porque creo que ese es el objetivo del vino en general en México. Y el objetivo de vino que comparte la industria del vino mexicano es que ese consumidor nuevo conozca el vino mexicano, ¿no? Entonces, en ese lapso en que un nuevo consumidor o un consumidor que es joven tomando vino y que nos conoce vino mexicano, yo creo que la información es fundamental. Yo vengo de un país como Argentina que tuvo una transformación en la década del 90, en donde sí se consumía mucho vino, pero empezó a haber una construcción de información en que la gente y las bodegas empezaron a hacer mejor vino y la gente empezó a conocer sobre el vino argentino. Entonces, yo creo que yo he hablado con varias gente así de carácter internacional, hablando del mundo del vino, y están un poco de acuerdo en que México está en el momento de los años 90 de Argentina. O sea, en el momento en donde las bodegas están empezando a hacer mejor vino, en donde ya empiezan a haber estilos propios de región, en donde empieza a haber una diversidad de zonas y todo esto evidentemente enriquece la industria, ¿no? Pero lo más importante y el mejor de todo esto es que el enriquecimiento tiene que ir bajo una vía de información. Y esa información es empezar a romper mitos, es empezar a generar información actualizada, es empezar a dar a conocer que si no te gustó el Cabernet Sauvignon, no quiere decir que no te gustó el Cabernet Sauvignon de Coahuila, porque quizás probaste Ensenada. O sea, empezar a crear esta sinergia para que realmente la industria se construya bajo una información garantizada, actualizada, y que quien entre también sepa que podés no querer la información, pero tenés que saber que la información te hace enriquecedor, te da cultura, te hace explorar, y creo que Soy Vino Mexicano también está del lado del consumidor, y eso es algo importante porque yo entiendo que el Consejo Mexicano hoy, el gran labor que hace, está muy orientado a la tecnificación, a la parte gubernamental de las bodegas, a toda esta parte. Nosotros somos un híbrido que pensamos en cómo pensaría un consumidor que hoy no toma vino. Eso Soy Vino Mexicano. O sea, conectarte a través de momentos, de situaciones, sacar la palabra maridaje, hablar de alimentos, no de maridaje, hablar de compañía, hablar de situaciones, de conexiones, o sea, de cómo un consumidor y un no consumidor pueden conectarse con el vino sin saber qué significa la barrica de vino. O sea, claramente somos un centro informativo que tenemos a protagonistas como enólogos que pueden tecnificar una información y claramente hay gente que sí le va a interesar, pero también estamos pensando en el no consumidor, en darle opciones de coctelería, en darle opciones de vinos que quizás no tengan barrica para empezar a tomar. O sea, traemos, y importante acá mencionar, yo estratégicamente dentro de esta posibilidad de pensar en el no consumidor, asocié el proyecto a la empresa que considero hoy número uno de comunicación de medios, que se llama Free Monkeys, que es la empresa que más amplifica información en México. Entonces, ellos se encargan de ser, yo soy la parte técnica y ellos son la parte del no consumidor. O sea,
de simplificar al vino, para que la información llegue de dos maneras. ¿Querés tecnificar? Bueno, ¿querés ser técnico? Hablemos de la parte del sommelier Ariel, o ¿querés hablar de la parte de la información más amena? Bueno, hablemos con Frimonque. O sea, tenemos como estas dos situaciones que creo que hacen que realmente vamos a lograr acercar a gente al mundo del vino. Y está padre porque esto hace que no seamos lo que muchos buscan de generar información en medios exclusivos de vino, sino vamos a periódicos o vamos a hablar de, no sé, diferentes medios que no se dedican al vino. Que haya gente que le interese quizás enlazar al vino con la estética, o enlazar al vino con el wellness, o enlazar al vino con el arte, ¿no? O sea, sacarlo de donde lo tenemos nosotros, que estamos acostumbrados, que es la parte técnica, es la parte profesional, la parte... y Soy Vino Mexicano es eso, es como llegarle un poquito a todo México en sentido de información. Qué padre. Pues yo creo que no hay duda. Estamos viviendo un momento súper interesante para el vino mexicano, en el que pues, nos va a tocar ver cómo crecen estas regiones, cómo crecen las bodegas, cómo crece la cultura del vino en México. Y pues bueno, qué padre que existan proyectos como el tuyo que fortalezcan esta corriente y que pues obviamente inviten a la gente a consumir vino primero, sí, y después a consumir vino mexicano, y que lo podamos identificar, que eventualmente tengamos estilos ya muy bien definidos, probablemente por región, probablemente en algunos casos incluso de las mismas bodegas que empiecen a sobresalir, sí. Y que pues nos den justamente esta oportunidad de poder disfrutar de un gran producto, porque a final de cuentas yo creo que al consumidor de vino, pues lo que quiere finalmente es tener la oportunidad de consumir algo de gran calidad y que, pues, bueno, le satisfaga plenamente. Vámonos a un corte y regresamos con Joana Vallejo y Sommelier a la Carta, y de ahí nos continuamos platicando con Ariel Morales acerca de Soy Vino Mexicano. Regresamos. Muchas gracias. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. Sommelier a la Carta con Joana Vallejo. Hola chicos, hoy los saludo desde Uruapan, Michoacán, y quiero hacer énfasis en este punto porque yo soy una orgullosa michoacana. La verdad es que poca gente sabe eso de mí. Ya soy súper chilanga porque tengo la mayor parte de mi vida he vivido en la Ciudad de México, viví en otras partes de Michoacán, en Querétaro, en Canadá. Entonces al final ya en la mayor parte de tiempo de mi vida la he vivido en la Ciudad de México, pero siempre presumo y siempre me siento muy orgullosa de Michoacán, especialmente por sus tradiciones purépechas, especialmente por su gastronomía, que como saben la UNESCO nombró a la gastronomía mexicana como patrimonio inviolable de la humanidad, y eso fue en el 2010, hace 10 años. Entonces eso fue principalmente al estado de Michoacán, pues fueron las cocineras tradicionales purépechas quienes no dejaron morir estas tradiciones de preparaciones. Les quiero también hacer mucho énfasis que la Noche de Muertos para mí es la tradición más gastronómica que existe, y aparte es una celebración que no gira en torno a una guerra ganada, al natalicio de algún héroe patrio, sino al recibir a seres que ni siquiera están en este mundo, y una creencia de esas pocas que conservamos como mexicanos, en las que hubo una conciliación pagana con el cristianismo, y a mí me parece maravilloso. Yo fui en una escuela de monjas toda mi vida, y teníamos que hacer el concurso de los altares, y ellas mismas eran las que nos enseñaban
el significado de los elementos, ¿no? De por qué un altar, una ofrenda debe tener ciertos elementos, y va mucho más allá de... les soy fanática de esta celebración porque Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo, la tenemos muy arraigada como una creencia real, ¿no? Entonces, para mí, en ese día, del 2 de noviembre, en la noche, verdaderamente vienen mis seres queridos que ya no están y les preparamos algo especial. Si ustedes no la tienen tan arraigada como mexicanos, los invito a que la empiecen a investigar. Es algo de verdad precioso. Y les quiero contar un poquito los elementos que debe tener un altar y qué significan. Son realmente muchos elementos, pero les voy a contar como los 11 más importantes. El agua. Debe de haber siempre en una ofrenda agua para que el muerto llegue y porque es cansadísimo, entonces se hidrate. También tiene que haber especias a manera de simbolizar la tierra que va a pisar, que de nuevo le van a dar permiso en ese día de pisar un espacio terrenal. La calaverita del dulce simboliza pues justamente la dulzura de vivir y el recordar que estar vivo es increíble, ¿no? Y que no sabemos cuándo nos vamos a ir. Otro símbolo muy importante es la flor de cempasúchil, que no sé si se acuerdan que en la película de Coco, en la caricatura, los tapetes enormes de cempasúchil, pero ¿qué significan, no? El cempasúchil es como el camino amarillo de Dorothy, porque es el que te dice, por aquí puedes estar muerto, no te puedes salir de estos límites, porque recordemos que en ese día se permite la bajada de muertos del inframundo, de muertos del infierno y del cielo. Entonces, al final, tus seres queridos, pues probablemente eran terribles personas, pero ese día se permite bajar a disfrutar de las delicias de la vida, pero tienen que estar bien limitados. Por eso el cempasúchil es muy, muy importante, ¿no? Otro elemento es el copal, la esencia, de esa manera justamente de purificar el alma para que no haga ninguna cosa mala durante su estadía, pensando en que quizás puede ser un alma mala. El pan de muertos es muy importante. El pan de muertos simboliza el cuerpo. Y el pan de muertos, estrictamente en la cultura purépecha, lo debe de hacer la familia del muerto, porque esa manera de una consagración, es como una hostia. En serio, es muy, muy importante. Y el azúcar debe ser roja, simbolizando la sangre, y si se ven estos como coditos que tienen como a manera de crucecita, simbolizan los huesos humanos. 4 velas que están en forma de cruz, estas simbolizan los puntos cardinales, un cirio que simboliza el alma del muerto, y una foto del muerto en el altar, porque si tú no pones foto de tu muerto, se supone que el muerto no sabe que el altar es para él, ¿no? Entonces, incluso en la película de Coco también hicieron mucho énfasis en que tenías que poner una foto, ¿no? Y bueno, por supuesto, la que a mí me parece más relevante ahorita en el programa, hablando de tanto de México, de nuestras tradiciones, es la ofrenda. La ofrenda en la que tú preparas los alimentos y bebidas favoritos de ese ser querido que ya no está. Y, por ejemplo, yo siempre pienso que en mi caso, pues, a fuerzas tendría que haber vino, tendría que haber champán, tendría que haber uchepos, que es un tamal michoacano de elote. Y no, yo pienso que en mi altar no puede faltar eso, pero obviamente también algo que se pueda comer con las manos, quizás chocolate. Tú le vas a hacer al muerto lo que a él más le gustaba. En Michoacán, por ejemplo, se acostumbra mucho que sabemos que mucha gente no les hace ofrenda a sus muertos, entonces a manera como de ser buena onda con los muertos, que nadie los recuerda, pones otros elementos así como para que alguien se acerque y comparta, y siempre debe haber charanda, que es una denominación de origen de nuestro estado, es un ron artesanal, debe de haber mezcal, debe de haber mole, más pan de muertos. Y bueno, pues yo les quería platicar de esta hermosa tradición que gira alrededor de la gastronomía, de disfrutar de la vida y de permitirnos el gozo más lindo que tenemos como seres vivos, que es comer y beber, según yo. Esa era mi aportación del día de hoy. Muy bien. Padrísima. Qué padre. Y sí, digo, la verdad es que efectivamente, ¿no? Durante muchos años en México, pues por la influencia natural de nuestro vecino del norte, mezclábamos el Halloween de ellos, que es otra tradición, pero muy propia, yo creo, de ellos,
con el Día de Muertos, que es fabulosa para nosotros, ¿no? Y yo creo que sí vale la pena resaltar y enfatizar que las tenemos que separar y cada una con su cada cual. Nosotros, por supuesto, Sí, tal cual. eh, vaya, enfatizar y darle a nuestros hijos también continuar con esa tradición, ¿no? Por supuesto. Así es, realmente me encanta lo que dices porque, por ejemplo, en Michoacán casi nadie festejamos Halloween, o sea, no tenemos la costumbre de una fiesta de Halloween porque sabemos que viene la celebración más hermosa de nuestros adultos, como que ni siquiera nos emociona, nos ilusiona disfrazarnos y incluso hasta nos causa un poquito de shock que la gente lo confunda. Pero bueno, yo creo que es importantísimo diferenciar, también apreciar ambas tradiciones y las dos están divertidísimas, pero son muy diferentes. Y sobre todo la Noche de Muertos es una celebración muy profunda, muy espiritual, en la que de verdad está padrísimo sentarnos a hablar de esos seres queridos que ya no están y de esas cosas padrísimas que les gustaba comer y que les gustaba hacer para conmemorarlos, para recordarlos y para pues disfrutar alrededor de cuando estuvieron en vida, ¿no? Totalmente, qué padre. Uf. Sí, padrísimo, padrísimo. Mucha reflexión debiera de haber en estos días y bueno, pues yo creo que también hay que reflexionar sobre lo que hoy Soy Vino Mexicano está haciendo y que, pues, mi querido Ariel, platícanos un poco sobre las bodegas o las regiones con las que estás trabajando. Bien. Bueno, primero que nada, rápidamente quería hacer una breve resolución a lo que dice Joe, porque yo como extranjero, ¿no? Quizás, de alguna manera, si bien llevo 12 años en México, ya tengo la mitad de mi corazón mexicano. La primera situación que me pasó vivir con México fuerte fue el Día de Muertos. Y siempre, o sea, me involucré a esa cultura porque la primera vez no podría entender cómo festejar la muerte, ¿no? Nosotros, no, al contrario, tenemos quizás algo muy contrario a eso, y es como que la muerte no te da un tema de festejo, sino que te da recordar y vas al cementerio y haces ciertas cosas. Y la verdad que es impresionante y año a año ha crecido en mí la situación de la vivencia del Día de Muertos. Tal es así que, bueno, aprovechando y rápidamente, antes de meterme al tema, les comento la primicia que justamente con una de las bodegas que enseguida vamos a tener la cata de vinos que vamos a hacer, saqué mi primer marca de vino personal de Wine & Company orientada al Día de Muertos. Porque creo que es una trascendencia, ahí se las muestro rápidamente, es una trascendencia, a ver si se logra ver, se llama Catrillier. Y Catrillier es un sommelier catrino que llegó a México como guía espiritual, y él es el anfitrión del homenaje a los ancestros, es el pasajero del buen momento, es el guía en el camino del brindis entre los que se fueron y los que recuerdan. Catrillier es un personaje que trae toda la parte, digamos, cultural del Día de Muertos. Él tiene la mitad humano y la mitad muerto porque llegó a México como guía espiritual y se quedó. Y se ha quedado para hacer esa conexión entre los seres queridos y los que están, porque a la larga creo que el Día de Muertos lo que hace también es acercarte mucho a los seres queridos que hoy tenemos acá y disfrutarlos, y como bien decía Joe, disfrutar esa experiencia de festejar a través de la bebida, de la comida, de apreciar más a quien tenemos al lado, ¿no? Y recordar a quien no está. Entonces, Catrillier ya tendremos la oportunidad de acercárselos para que lo prueben, pero es algo que para mí bueno, me tocó mucho lo que dijo yo, porque para mí es la tradición y cultura más fuerte que a mí me toca personalmente. Entonces, y forma de demostrarlo, estando en México y haciendo cosas con el vino mexicano, era hacer un vino, porque me tocó ver en altares en algunos lugares fuera de México, sobre todo en el norte del país, en donde no había vino mexicano, y creo que en cada altar de cualquier país que uno tenga tradición, tiene que haber un vino mexicano, y qué mejor que en un vino que trasciende en esa historia, ¿no? Así que una primicia también que les comento. ¡Qué padre! Sí. ¡Padrísimo! Yo quiero probar ese Catrillier. Sí,
Sí, ya te Qué va a llegar, buena onda, te qué lo voy a padre. hacer llegar. Sí, está muy bueno. Qué padre, Bien, Ariel. Felicidades, porque muchas gracias. todos los que estamos en el mundo del vino eventualmente soñamos algún día con hacer vino y bueno, pues qué Sí, padre que tú ya estás comenzando con esa aventura sí, y sí, sí, sí. padrísimo, qué Sí, maravilla. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y en cuestión de lo que me comentabas de las bodegas, la verdad que siento que comentábamos antes en el back, y la verdad hay muchas bodegas que hoy en pandemia han resurgido en exponerse, han resurgido en buscar la manera de quizás no tener una producción grande como para estar en restaurantes, en ciudades y en autoservicio, pero creo que el e-commerce y creo que la parte de sus redes sociales han hecho que jueguen el papel del comercio, ¿no? Entonces, bodegas de varias zonas nuevas, Guadalajara ya está formando su primera organización de vinos, ya hay alrededor de 10 bodegas que ya tienen, ya comercialmente hay 2, pero hay 8 que ya prontamente van a tener, en Jalisco van a tener vino, y ya se está formando la organización de vinos de Jalisco, que es algo nuevo. En Hidalgo tenemos a una bodega que todavía comercialmente no está, pero va a ser la número 15 región, que ya tiene Sauvignon Blanc y Pinot Noir en altura, y va a ser un gran proyecto también, pocas hectáreas, pero va a ser la nueva, una vez que comercialicen ya va a ser una región constituida como número 15. En Coahuila hay nuevos jugadores que creo que van a llamar mucho la atención, jugadores pequeños que ya antes de lanzarse buscaron la manera de tener su bodega, como es Parvada, como es Fortín, que han empezado comercialmente o darse a conocer, pero creo que ahora ya vamos a tener mucho más noticia de ellos. Siguen los proyectos en el Bajío creciendo, uno de ellos los que vamos a hablar ahora, que lleva muy poco vida comercial y Terraíces creo que va a ser el futuro de Guanajuato. Y claramente ya les di formalmente la invitación y lo van a poder ver desde allá. Eh, Creo que también están empezando en Guanajuato, en Aguascalientes, más allá de lo que conocemos. Hay 2, 3 proyectos nuevos que acaban de arrancar y que seguramente en muy poquito tiempo vamos a saber de ellos. Y así, creo que el vino mexicano, año a año, deben haber unos 10, 15 proyectos que van surgiendo y que van tomando fuerza, que se van sumando al tren, ¿no? Entonces, hoy nosotros representamos a vino de 14 regiones. Estamos con la bodega en Puebla, con las bodegas en Guadalajara, con bodegas en Nueva León, con bodegas en Chihuahua, en Coahuila, Ensenada, San Luis, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro. O sea, cuando te pones a nombrar, o sea, de verdad es un mundo y realmente tratamos de fortalecer las cosas de nicho, como son los vinos orgánicos, los vinos biodinámicos, vinos naturales, vinos naranjas, que ya en México hay. O sea, que hay, que creo que hay que empezar a empujarlos, a apoyarlos y a darlos a conocer, porque son proyectos pequeños que todavía no llegan al comercio, pero que de a poquito estamos tratando de sumarlos a la diversidad y diversificación que hay en el vino mexicano. Oye, Ariel, pues ¿En qué no? Sí, bien. francamente, qué interesante, yo no sabía que había ya vino naranja y demás aquí en México. ¿En dónde se está produciendo? Estoy congelado, no, ahí estoy. Bien, mira, vino naranja, ya son unas 6 7 bodegas que ya tienen en México. Tiene Coahuila, Rivero González, en Guanajuato tiene Cava Garambulo, tiene Dos Búhos, Casamadero ya sacó un vino naranja. eh, ¿Quién más tiene vino naranja? Para que me acuerde. Son 6 bodegas, 6 etiquetas. Después, Biodinámico, la única bodega mexicana constituida por Demeter, que es la única certificadora de vinos biodinámicos, es Santos Brujos, en Ensenada, en Valle de Guadalupe, que es la única bodega que está constituida como vino biodinámico. Naturales ya son varios, la verdad que María Tinto, Bruma, mismo Cabarambulo, Dos Búhos, ya creo que son unas 10 etiquetas de vinos naturales. Después, Vichy también es vino natural en Tecate. Después, bueno, orgánicos, en Aguascalientes hay un proyecto sumamente enorme que se llama De la Parra
¿te acordás yo de ellos? No me acuerdo el nombre ahora, Parras de la Fuente, creo que, o Viñas de Parras, algo así, que es muy grande, una cosa increíble que han hecho. También en Guanajuato hay varios viñedos orgánicos, y creo que Casa Madero acaba de invertir un montón en hectáreas de vinos orgánicos. Creo que la tendencia que está tomando México, y me gusta mucho, es ese siguiente paso, ¿no? Que es el paso del medio ambiente, es cuidar el ecosistema, es ser, no digo ecológicos, no veganos, pero sí pensar en la tierra, porque al ser orgánicos, lo que estamos haciendo, prevaleciendo, es cuidar nuestro medio, que es el suelo, que es la tierra, que es el medio ambiente. Entonces, creo que a poquito, más allá que el vino no diga orgánico, creo que ya a nivel mundial, cada vez más grande el crecimiento de viñedos orgánicos en relación a esta parte de evolución a la tierra, ¿no? De la evolución de cuidar y hacer una parte homogénea el tema del tratado de la tierra. Entonces creo que es muy interesante, ya se pueden hacer un montón de catas de vinos biodinámicos, naturales y naranjas, ¿no? En México, que es algo que creo que llama mucho la atención, y hay que darlo a conocer. Es una industria ya bastante diversificada. Claro, pues ya te encargaremos que nos traigas de invitado alguno de estos Sí, productores claro, para que claro, realmente claro. los demos a conocer a la gente y que Sí, sí, sí. se empiece a consumir pues toda esta diversidad que cada vez Sí, es mayor, pero que por totalmente. diferentes circunstancias pues no le llega a todo mundo, ¿no? Y bueno, No, 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 no. si podemos poner un granito de arena en Cava Digital para que Sí, la gente sí. conozca, pues será fabuloso. Vamos a hacer, sería interesante, ¿sabes qué? Hacer una sesión con Luis Pesiña, que es el enólogo español de Santos Brujos, para que él pueda dar como una cátedra de alguna manera en tema de biodinámico, porque es difícil de entender hoy quizás para el consumidor al momento de reflejarlo en una etiqueta, y que nos cuente, ¿no? Un poquito de cómo llegó a eso, porque involucra muchísimos. Primero tenés que ser orgánico, certificarte, después ser biodinámico, y todo lo que conlleva. Y también después podemos hacer una cata de vinos orgánicos de varias regiones, que ya hay, así que con mucho gusto me anoto para juntar la gente. Ya lo hice, en algunas situaciones ya lo he hecho, así que sin problema lo podemos repetir. Padrísimo, qué bueno. Bien, Pues perfecto. vámonos al último corte para Bien, regresar con la cata del vino de la semana, que pues obviamente viene de una de estas bodegas que nos acabas de mencionar y que sí. bueno, pues hay que probarlo. Vámonos, Muy enseguida bien. regresamos. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. El vino de la semana. Le damos la palabra al vino. Descubre lo que nos tiene que decir. Amigos, ya estamos con el vino de la semana, vino del estado de Guanajuato, de Tres Raíces. Es un tempranillo de la cosecha 2018. 18. Ujú. Y bueno, pues esta es una bodega que tiene menos de 10 años, ¿no, Ariel? Platícanos un poquito de Sí, ella, por favor. sí. Tres Raíces está ubicada al límite de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Pertenece a Dolores Hidalgo. Prácticamente como tal, es una calle que lo separa, y es Dolores Hidalgo. Entonces, este proyecto nace prácticamente hace 5 años. Eh, Uno de los socios, o dueños, mejor dicho, tuvo una visión muy interesante en poder construir un proyecto, primero como primera etapa a nivel de estructura, ¿no? Entonces, en ese momento la enóloga era Alejandra Cordero, una enóloga que llevó el proyecto desde los inicios y creó la base del proyecto como tal.
ya cuenta Tres Raíces con un hotel de primer nivel, que son unos bungalows muy bonitos dentro de los viñedos. Cuenta con un restaurante que se llama Dos Terruños, que prácticamente te diría que no tiene nada que envidiar a cualquier restaurante de San Miguel de Allende, con un proyecto de enoturismo muy padre, muy innovador, una sala de catas totalmente impresionante, 365 barricas, un proyecto que hoy está produciendo casi 100.000 botellas, y dedica mucho, la visión de ellos es dedicar mucho el tema de la evolución y la integración barrica-fruta. ¿Sí? Es un proyecto que, para que te des una idea, hay casi 65 barricas Icon de la marca Segur, que es una marca de las mejores que existe en el mundo de las barricas, y ellos producen alrededor de 390, 400 barricas al año de Icon. Icon es la marca top, ¿no? Y esta bodega tiene 65 de eso. O sea, a nivel mundial, en Europa, hay bodegas que no alcanzan a tener de Icon, ¿no? Porque es muy poca la producción. Con esto te hablo del nivel de calidad de lo que busca la bodega, ¿no? Busca realmente hacer vinos que se consoliden en una línea reserva. Si bien hay un vino entre level que se llama Ensamble, que está un poquito más en la línea de rango de precio de menos de 350 pesos, pero ya Tres Raíces apunta a un nivel de calidad, de reservas para arriba, contemplando esta calidad de barrica. Tienen 3 futres de barrica de 10.000 litros, que es una cosa impresionante. O sea, la verdad que dedican mucho el tema de la calidad, ¿no? La calidad de cómo poder transmitir lo que te da el viñedo, lo que te da el suelo, y cómo hacerlo complejo y elegante con barrica. Así que seguramente ahora van a poder notar de lo que estoy hablando. Y el proyecto empezó en enero en la parte comercial recién. O sea, es un bebé comercial que claramente ya tiene entrada en Palacio Hierro, ya tiene entrada en SAM, ya tiene entrada en H-E-B, o sea, ya van a encontrarlo prácticamente, ya está en e-commerce, pero creo que de verdad es un Ferrari interno que tiene todo para constituirse en una de las bodegas más importantes de México. Wow. Fíjate digo, me llama muchísimo la atención porque obviamente, como dices, estamos en su segunda añada de producción, ¿no? Sí, Prácticamente. sí, es la tercera añada de producción Ok, y es la segunda comercial. de acuerdo. Ok. Sí, es la segunda que ya está a nivel comercial. Tengo una premisa muy importante que contar, que seguramente ya habrá noticia de esto y ustedes van a ser propios de esta premisa, porque creo que todavía ningún medio lo ha explicitado. Y es que, bueno, por temas de crecimiento personal, Alejandra Cordero, la enóloga, tomó rumbo a España y va a trabajar allá y estudiar. Es muy joven ella, en sentido de todavía de crecimiento, y decidió un buen tema de seguir creciendo a nivel experiencia. Y quien toma hoy la parte enológica es alguien que yo conoce muy bien, y es Fabricio Hernández, el enólogo de Cava Quintanilla, ex enólogo de Cava Quintanilla, ahora es el nuevo enólogo de Tres Raíces. Eso también es un acontecimiento importante, porque Fabricio ya tiene un tiempo consolidado en México y ha hecho un gran labor con Cava Quintanilla, un proyecto que de la nada en San Luis Potosí hoy está dentro de los 10 proyectos con más producción en México. Entonces, se vienen varias cosas interesantes para este proyecto como tal. Qué padre. Pues vaya, digo, aunque sea a distancia, mi querido Ariel, guíanos en Sí, esta sí, cata porque pues vale claro, la pena. Y de hecho va a ser un totalmente. ejercicio muy interesante porque pues a final de cuentas la idea es que ustedes, amigos, nos acompañen eventualmente, cada vez que quieran, pues ya saben que los videos se quedan y el programa se queda en la nube, con acceso para que ustedes puedan regresar a ellos cuando lo necesiten. Y pues bueno, en el momento en que tengan su botella de Tempranillo de Tres Raíces añada 2018, pues nos van a poder acompañar en esta cata de este vino que está muy aromático, tiene una expresión Sí, aromática que vaya a centímetros de la nariz. sí, La copa inmediatamente alcanza
a sacar todos los aromas que tiene este vino. Qué Totalmente. interesante, ¿eh? Qué interesante. Sí, fíjate, Nacho, que algo, y Fabiola, que ustedes que están hoy en día catando, que era un poco la idea de guiarlos, algo que creo que va a empezar a aparecer en muchas de las bodegas están con el objetivo de empezar a buscar la tipicidad. Creo que durante mucho tiempo en México se ha hecho muchos vinos blend o varietales que lleven blend y que en la etiqueta diga prácticamente la mayoría del varietal. Y algo que quiero rescatar, importante, de raíces, es que tiene esa visión de buscar la tipicidad. O sea, la tipicidad, no la tipicidad que quizás estemos acostumbrados en temas de tempranillos de España o tempranillos de otras regiones que sean de Guanajuato, sino la tipicidad y estilo que hoy le brinda el suelo de Dolores Hidalgo, ¿no? Entonces, creo que este perfil de tempranillo que tiene unos indicios en Ribera de Duero, en nariz, que son esas notas un poquito compotadas, en fruta, no despierta tanto la barrica, son notas que te ayudan a permanecer explorando la nariz, explorando un poco el abanico aromático de la barrica, los terciarios. La fruta creo que es un vino que está fermentado en futre, o sea, está fermentado en barricas grandes, lo que hace es que ese nivel de oxigenación ayuda a que el vino rápidamente despierte, sobre todo en la copa, ¿no? Y que crezca en una línea gradual de evolución de calidad en botella. Entonces, todavía es un vino joven, se ha embotellado prácticamente hace muy poquito, creo que es un vino que tiene una larga durabilidad todavía en botella, como para unos 5 años, 6 años, 7 años, en donde todavía vamos a tener fruta, en donde todavía vamos a tener ese punto lineal que hace que los vinos lleguen a una evolución idónea, pero te deja hoy disfrutar de la fruta, te deja disfrutar de la barrica. O sea, creo que hay un trabajo enológico interesante y técnico en este vino porque justamente con 12 meses de barrica, con una fermentación en futre, podríamos pensar en un vino más cerrado, podríamos pensar en un tempranillo más riojano, más concentrado en el terciario, y bueno, no me van a dejar mentir, ¿no? Pero creo que la fruta madura y la parte compotada está en nariz. O sea, en primera nariz, en segunda nariz y hasta muy franco con posgusto también de poder todavía permanecer en el higo, en esas notas concentradas terciarias del chocolate, pero un chocolate no amargo, sino un chocolate más amable, más cercano, ¿no? Creo que va a dejar una huella muy importante dentro de una línea de vinos reserva, este vino tempranillo, porque tiene una dualidad de complejidad frutal por la parte de del Duero y una elegancia de barrica de boca en tema de Rioja. O sea, si habláramos de hacer como una comparación, ¿no? Creo que Tempranillo claramente es una uva que asemejamos automáticamente a España, y es las primeras memorias que tenemos, ¿no? Entonces, si hablamos de México, creo que están creando un gran huella de un estilo de tempranillo, que no creo que todavía no había probado yo, no he tenido oportunidad de probar algo con esa complejidad y elegancia en conjunto en un solo vino. Sí, fíjate, Ariel, que a mí me llama muchísimo la atención la intensidad de color, en el que prácticamente no ves a través del vino, lo cual Sí. no es común encontrártelo en un vino de Rioja o de Ribera del Duero, que son los Sí. más importantes. Sí. Pero supongo yo que esto obviamente pues, ya habla de la tipicidad que Sí. podremos encontrar en este tempranillo de ahí de Guanajuato, ¿no? Sí, fíjate que Dolores Hidalgo es una zona, primero que nada, de altura. Ellos están en una colima y tienen un poquito más extenso altura que las demás zonas en Dolores. Y aparte, es muy interesante porque la forma de colina, o de, vamos a decir como, sí, en colina valle donde están, tienen los viñedos con una gran apertura de sol de mañana. Es decir, normalmente el sol en donde entra es muy importante a veces en las mañanas porque puede ser que tengas absorción solar en los viñedos o no, depende en la parte donde estés y en la línea donde estés. Y ellos tienen algo interesante en todas sus líneas, que es claramente eso, sobre todo en los tintos,
es la parte de coloración. Son vinos intensísimos en color, muy intensos desde el ensamble hasta tienen una uva nueva que ya está en Guanajuato, que se llama Caladoc, que es una uva de origen del Valle del Sur de Francia, de Ron, que no te puedo explicar. Ya van a tener oportunidad cuando estemos en la bodega de probarlo. Es una mezcla entre Malbec, Cabernet Franc y Merlot. O sea, tiene los violáceos, tiene la estructura, tiene la intensidad. Impresionante. O sea, y eso marca un poco también el arraigo de madurez fenólica que arraigan los vinos de olores, que es muy, muy intensa, muy visible en temas de contexto visual. Y fíjate que ahora me empieza a llamar la atención. Por supuesto, cuando recién lo servimos en copa, era muy frutal y esta fruta compotada, como tú mencionas. Pero ahora empiezan a salir aromas que yo diría terciarios, que son incluso de tabaco y de... ¡Wow! Obviamente especias. Sí. Sí, hay mucha tipicidad hacia la pimienta negra, aparecen las notas de clavo, que son estas notas un poco mentoladas de la barrica terciaria o de la evolución terciaria, que hablan un poco de la fineza de barrica. O sea, que no te vas al establo, no te vas a notas quizás mucho más amargas, sino que relacen un poco la parte fresca en nariz del terciario. Eucalipto. A mí me llama muchísimo la atención porque obviamente los viñedos son jóvenes. Sí. Y esto eventualmente lograr, yo creo, un vino de esta calidad pues en las primeras añadas del viñedo. Sí, increíble. Habla de un gran trabajo enológico. Gran trabajo. Y que obviamente también en esta búsqueda de la tipicidad en la que pues hablamos de tierras o de terruños relativamente nuevos en México, lograr esto en una tercera o cuarta añada del propio viñedo, pues bueno, a mí se me hace absolutamente sensacional que pues tendremos mucho de qué hablar pues de esta bodega de tres raíces en el que pues en unos años, no sé, 5, 10 años, ¡wow! Estaremos hablando de una expresión impresionante, ¿no? Pues amigos, la verdad es que este vino a mí me tiene gratamente sorprendido. Obviamente encontramos ya una complejidad que posiblemente no encontraríamos en vides tan jóvenes y que, pues, por supuesto, habla mucho del trabajo enológico que se ha hecho en la bodega. No solamente desde el punto de vista de inversión, que por supuesto ayuda, pero también de esta manufactura que pues le permite a un vino poder expresar no solamente la tipicidad de la uva, sino también de un gran trabajo en bodega y que hoy, pues obviamente del trabajo en campo, pues ya ni se diga, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un gran vino hoy, en su segunda o tercera añada, y que, pues, lo único que podemos decir es que seguramente en los años que vienen por delante, digo, ya esta bodega en sus primeras añadas tiene varios reconocimientos. De hecho, este vino trae ya un reconocimiento de una medalla de oro en un concurso español. En España, exacto. De hecho, y que, pues por supuesto, digo, el hecho de que tengas este tipo o esta acumulación de reconocimientos, justamente es eso, o sea, es reconocer un gran trabajo que se está haciendo, que se refleja en la botella, que normalmente se cata a ciegas y que, pues finalmente, lo único que podemos hacer es disfrutar pues, de un gran producto que hoy nos entrega, pues, tres raíces en su botella de Tempranillo 2018 y pues, está maravilloso. Mi querido Ariel, qué padre. Muchas gracias, Nacho. Nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado en esta aventura de Cava Digital.
que Muchas semana a gracias. semana pues tratamos pues, de darle algo más a la gente y que bueno, pues en tu caso creo que coincidimos desde diferentes trincheras Exacto. y bueno, pues qué padre, ya tendremos oportunidad de catar tu Sí, vino, mi querido Ariel. claro que sí, claro que sí, ¡Qué padre! claro que sí. Así Seguramente que, pronto lo haremos. sí, seguramente. Te agradezco Ariel, mucho, Nacho, de Fabiola, de verdad, y yo, aquí en este caso, bueno, nos acompañaba. Sigan haciendo lo que hacen porque son gran parte del crecimiento también del vino y de la industria del vino mexicano. Así que es un placer y en lo que yo pueda siempre estar, voy a estar porque eh, son parte también de este nuevo tren que hay mucha gente que está sumando esfuerzos. Entonces, así es. te agradezco, les agradezco mucho el tiempo y la oportunidad siempre. Y de mi parte siempre van a tener apoyo en todo lo que yo pueda hacer para brindarles información y para seguir empujando en conjunto. Claro que sí, por Muchas supuesto. gracias. Aquí vamos a estar y vamos a seguir. Ariel Morales, mil gracias. Bye, chicos, disfruten mucho lo que estén tomando. Qué rico beber vino mexicano. Si se quedaron con ganas de aprender un poquito más de la Noche de Muertos y de los productos de Michoacán, ahí se quedó el live en mi Instagram de Sommelier a la Carta con el chef Daniel Obadía hablando de la Noche de Muertos. Les mando un abrazo a todos y bye, hasta el próximo viernes. Salud. Salud. Y amigos, pues nos vemos y nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bye. No más vino por hoy. Acompáñanos la próxima semana con una nueva aventura del maravilloso mundo del vino.